Vamos a ver algunos aspectos de la práctica final de la asignatura que no pudimos ver durante la semana pasada porque todavía estábamos terminando de definirlos o porque no salieron en la explicación que hicimos. Pues os recuerdo que hay una sesión previa de presentación de la práctica final que deberíais ver antes de ver esta presentación. Bueno, como siempre nos vamos al programa de la asignatura y buscamos la práctica final. Voy a hacer esto un poquito más grande y bueno, aquí tenemos la práctica final. Bueno, recordad que seguimos todavía teniendo una versión no definitiva, pero esta ya es prácticamente definitiva. Sobre ella ya solo vamos a corregir errores, quizás alguna cosina que se nos haya olvidado, pero vamos, en principio podéis considerarla ya prácticamente como lo que vais a tener que entregar. Bien, la funcionalidad general, os recuerdo también que vamos a considerar que tenemos alimentadores de datos disponibles en Internet. Por ejemplo, YouTube va a ser un alimentador de datos que nos va a permitir coger la lista de vídeos que hay en un canal, o últimos vídeos que hay en un canal, almacenarla en la base de datos de nuestra aplicación y a partir de ese momento ofrecérsela a los usuarios de nuestra aplicación para que puedan votar los vídeos, poner comentarios, etcétera, según la funcionalidad descrita. En la práctica vais a tener que implementar varios alimentadores de sitios distintos y bueno, pues gestionar todos ellos en la base de datos de acuerdo con las especificaciones que os damos. Bueno, ya sabéis en arquitectura de funcionamiento general, pues que tiene que estar hecho con Django, con Python, utilizando el admin site, todas estas cosas que ya comenté el otro día. Aquí no hay cambios. Recuerdo entonces los conceptos de alimentador, que sería cada una de las fuentes de datos del sitio. Ítems, que es cada uno de los elementos que hay en el alimentador. Por ejemplo, en el caso del canal de YouTube es cada uno de los vídeos. Y luego recordaros también que tendréis para cada alimentador un elemento HTML que va a permitir elegir qué alimentador concreto vais a coger de ese sitio. Por ejemplo, en el caso de YouTube, pues tendréis que tener un formulario que permita poner el identificador del canal. De forma que en ese formulario podréis poner cualquier identificador de canal de YouTube y eso quiere decir que vuestra aplicación irá a YouTube, cogerá los datos de ese canal y los incluirá en la base de datos. Por lo tanto, vuestra aplicación manejará varios canales. En general, para cada tipo de alimentador, manejará pues varios alimentadores, tantos como los usuarios hayan ido introduciendo. Y también, obviamente, hasta que un usuario no introduzca los datos de un alimentador concreto, vuestra aplicación no hará nada con esos datos. No va a ir ella, por así decirlo, por su cuenta a YouTube o a cualquier otro sitio a recoger los datos, solo cuando un usuario especifique un alimentador. Bien. Bueno, el funcionamiento general es el mismo que describimos el otro día y donde empieza a haber alguna novedad es en los alimentadores. La primera novedad es que hemos definido ya qué alimentadores exactamente tenéis que hacer en la parte obligatoria y la segunda son cuáles son estos alimentadores. Entonces, primero tenéis que implementar en la parte obligatoria como mínimo el alimentador de YouTube, el de canales de YouTube, que es el alimentador que llamamos aquí alimentador número 0, y un segundo alimentador entre los 4 siguientes que vienen descritos aquí, según la primera letra de vuestro primer apellido. De forma que los que tengáis un apellido que comienza entre la A y la D, pues implementaréis el alimentador 1, los que tengáis un apellido que empiece entre la A y la L, implementaréis el alimentador 2 y así a continuación. Eso es en la parte obligatoria. Eso quiere decir que si queréis implementar todos los alimentadores, pues por supuesto podéis hacerlo. Lo que pasa es que tendréis como obligatorio el que os toque y el número 0, el de YouTube. Y luego los demás entrarán en la parte voluntaria, en la parte optativa. Bien, el alimentador 0 ya lo hemos descrito el otro día, es el del canal de YouTube. El alimentador 1 también lo describimos el otro día, es el de las secciones de Reddit. El alimentador 2 también lo describimos otro día.
es el de los artistas de la Last.fm, donde los ítems son los álbumes de esos artistas. Y el alimentador 3 y el alimentador 4 son nuevos. El alimentador 3 es una etiqueta de Flickr. Flickr es un sitio de fotografías donde las fotografías se pueden etiquetar. Se le pueden poner etiquetas que son en general cadenas de caracteres. Pues, por ejemplo, puede haber fotografías etiquetadas como Fuenlabrada, con el tag Fuenlabrada. Bien, pues hay una forma de conseguir a partir de la API que te da Flickr un canal, un documento XML donde vienen las fotografías, las últimas fotografías que tienen la etiqueta Fuenlabrada. Bueno, pues eso es lo que tendríais que utilizar como alimentador, y en este caso el alimentador pues es la etiqueta de Flickr y el ítem es la fotografía. El elemento HTML para elegir el alimentador, por lo tanto, será un formulario donde puedas escribir la etiqueta, la cadena de texto que corresponda con la etiqueta. La actualización del alimentador será un botón que simplemente cuando lo pulses pues te actualizará las fotos de la etiqueta. Los datos que vamos a mostrar en el alimentador cuando lo mostremos en formato resumido, pues es la etiqueta, el enlace a las fotos con la etiqueta. Tenéis ahí una nota a pie de página que os indica cómo es ese enlace. Y bueno, lo habitual, el total de ítems disponibles y la puntuación de esos ítems. Cuando tengáis que mostrar el alimentador en detalle, tendréis que mostrar lo mismo que en el caso del alimentador resumido, más una lista de fotos con información detallada. Las fotos con información detallada, lo tenéis ahí en el último punto, van a incluir el título de la foto, el enlace a la página de la foto en Flickr, la propia foto y después pues, los datos de etiqueta y enlace a la página de la etiqueta. El que diga que está la propia foto no quiere decir que os tengáis que descargar la foto a vuestra aplicación, sino que podéis poner perfectamente la URL, pero en la página tiene que aparecer la foto. Bueno, y por último, en el caso de los datos del ítem resumidos, pues solamente son el título y el enlace a la página de la foto. El alimentador 4 es la historia de artículos en Wikipedia. Sabéis que en Wikipedia cada artículo se puede editar, o en principio lo puede editar cualquiera, y se guarda toda la historia de cambios que ha tenido ese artículo. Bueno, pues justamente esa historia de cambios del artículo es lo que se llama la historia del artículo y es lo que vamos a utilizar como alimentador. Cada ítem, por lo tanto, será uno de esos cambios. Tenéis ahí también información sobre el documento XML para un artículo, uno de ejemplo y otra página donde lo explica con un poquito más de detalle. Bien, como he dicho entonces, el alimentador será la historia de un artículo de Wikipedia, el ítem será los cambios en la historia de un artículo, el elemento HTML para elegirlo será un formulario donde podréis escribir el nombre del artículo, el actualizador será pues, un botón para poderlo actualizar su historia. Y los datos a mostrar serán, en el caso del alimentador, cuando los tengamos resumidos, pues simplemente el nombre del artículo, el enlace al artículo de la Wikipedia y los habituales, el total de ítems, la puntuación. En el caso de que la alimentación sea detallada, pues será lo mismo y además la lista de cambios para ese artículo con información detallada para cada cambio. La información detallada para cada cambio la tenéis al final también. Datos mostrados del ítem serán el título del cambio. Cada cambio, en este caso, veréis que tiene un título, que lo pone el autor cuando hace el cambio. El enlace al cambio, que veréis que hay una página concreta donde se muestra en qué consistió ese cambio. Quién ha hecho el cambio, el autor, el usuario de Wikipedia que hizo el cambio, y la fecha del cambio. Bueno, además lo habitual, el nombre del artículo y enlace al artículo de Wikipedia, que son los datos del alimentador. Bueno, y nos quedan los datos del ítem cuando se muestra resumido, que serán el título del cambio y el enlace al cambio. Bien, además hay otros alimentadores que vamos a ir incluyendo en esta sección. Por lo pronto son alimentadores que nos habéis sugerido vosotros, algún compañero vuestro que ha empezado ya a hacer la implementación y que nos ha sugerido dos canales, dos alimentadores, uno de todo literatura y otro de tu canal salud. Os animamos a que busquéis otros canales y os recuerdo que si los buscáis conviene que nos comentéis que tenéis intención de implementarlos para que os digamos si hay algún problema con ellos. En general, prácticamente cualquier canal o información similar que encontréis, ya os recuerdo, mientras sea información pública, que esté disponible en formato JSON o en formato XML,
En general la vamos a admitir, pero para evitar sorpresas, pues mejor que nos lo digáis. Y si no tenéis inconveniente, pues iremos añadiendo aquí algunos de los que vayáis sugiriendo. Luego hablaremos un poco sobre la parte opcional, donde veréis que podéis incluir cualquiera que queráis de estos o otros que vosotros busquéis. Y os damos un enlace, os recuerdo, de Programmable Web, donde vienen muchas APIs. No en todas podéis obtener cosas parecidas a un alimentador, pero en muchas de ellas sí. Bueno, la funcionalidad mínima de la práctica, creo que no ha cambiado nada, entonces no vuelvo a comentarla, mismo del otro día. Si veis cualquier error, cualquier detalle o lo que sea, pues lo decís también. Bueno, sí hay un cambio, que es este del final, este párrafo, donde indica que la práctica tiene que incluir tests. Esto es porque se nos había olvidado. Recordad que tenéis un vídeo de la sesión donde estuvimos viendo cómo hacer tests con Python y tenéis código de ejemplo. Entonces, por favor, consultadlo y lo que tenéis que implementar es al menos un test de API HTTP para cada recurso que sirva vuestra aplicación. Además, si el recurso sirve dos métodos, get y post, pues tendréis que tener un test para cada uno de ellos. Los tests pueden probar lo que queráis relacionado con el acceso vía HTTP a ese recurso, pero la mitad de los tests al menos deberán incluir algo diferente de comprobar el código. Recordad que un test muy simple es comprobar el código que me devuelve HTTP, la respuesta de HTTP, 200 OK, 404 error, lo que sea. Bueno, pues al menos la mitad de los tests deben hacer algo distinto de eso. Los demás como queráis. Hombre, os recomendamos que juguéis con los tests y que hagáis tests variados. Y os recuerdo que además los tests os pueden ayudar mucho en la construcción de vuestra práctica. De hecho, con independencia de que os los pidamos, pues os conviene diseñar tests para vuestra práctica lo antes posible, sobre todo porque así os evitaréis muchos problemas según la vais construyendo. Ya os hemos recomendado hacer la práctica de forma incremental, donde empezaréis con una funcionalidad limitada y la iréis ampliando poco a poco. Cada vez que vas tocando el código para añadir funcionalidad, potencialmente al menos puedes romper cosas. Entonces los tests te ayudan a darte cuenta muy rápidamente de si se ha roto algo. Procurar tener tests razonablemente exhaustivos, de forma que cuando vayáis incluyendo nueva funcionalidad o simplemente cambiando el código porque os dais cuenta que tenéis que reescribirlo por tal o por cual motivo, podéis pasar la batería de tests y si todos siguen funcionando, al menos lo que estéis probando con esos tests pues sigue funcionando bien. Y por lo tanto podéis tener una idea rápida de si estáis rompiendo mucho código o no. Naturalmente, cuanto más completos sean los tests, más seguridad tendréis de todo eso. Así que, resumiendo un poco, os recomendamos que empecéis a hacer tests lo antes posible, que los tratéis de hacer razonablemente completos, pero al menos tenéis que hacer los que os pedimos aquí en el enunciado. Bueno, en la parte de despliegue creo que no hay nada nuevo. Ya os hemos comentado que este año os pedimos despliegue de forma recomendada en Python Anywhere, pero podéis realizarlo en otro sitio si queréis, pero en ese caso recordad preguntarnos. Y luego, bueno, pues funcionalidad optativa. Recordar que en principio es optativo cualquier cosa que queráis implementar, pero tened en cuenta que a la hora de valorarlo vamos a tener en cuenta el temario de la asignatura y los conocimientos y capacidades que esperamos que tengáis al acabar la asignatura. Y la asignatura es fundamentalmente de aplicaciones web en el lado del servidor. Entonces, cualquier cosa que vaya en esa línea, pues va a ser tenida en cuenta. Cuanto más se acerque a las cosas que hemos estado viendo en la asignatura, pues en general se puntuará mejor, pero también vamos a puntuar vuestra iniciativa de buscar formas interesantes de resolver los problemas o incluso de plantear los problemas que no están en el enunciado, pero que os apetece resolver. Y por lo tanto, bueno, pues cualquier idea que tengáis, pues simplemente proponedla. Lo peor que puede ocurrir es que os digamos, mira, pues nos parece que eso no cuadra muy bien con la asignatura, o implementalo si quieres, pero casi no te lo vamos a tener en cuenta, o al contrario, mira, eso nos parece muy interesante, creemos que estás ahí resolviendo un tema interesante que a lo mejor ni siquiera hemos visto con detalle en la asignatura y lo vamos a puntuar bien. Bueno, en cualquier caso os damos algunas ideas de cosas opcionales, algunas muy sencillas como incluir un favicon o visualizar las páginas en formato JSON y XML, aparte de estar en HTML.
Algunas otras quizás un poquito más complicadas. Podéis añadir todos los alimentadores que queráis entre la lista que os damos nosotros, de los obligatorios, los que no sean obligatorios para vosotros, quiero decir, o la lista esa otra que vamos a ir ampliando según vayáis proponiendo otros alimentadores, o cualquier otro alimentador que queráis. Únicamente, repito lo que he dicho antes, preguntad por si acaso el alimentador ese no lo vamos a considerar por algún motivo. Y también tened en cuenta que en general valoraremos más los alimentadores donde os hayáis buscado un poco la vida y hayáis tenido que resolver problemas por vuestra cuenta. En particular, pues los alimentadores que no consistan simplemente en descargarlo en fichero, o los alimentadores que no os estemos dando información sobre ello, pues los tendremos especialmente en cuenta. Recordad que uno de los objetivos de la asignatura es que os sepáis desenvolver con la documentación que se publica en Internet sobre estos temas, así que cualquier cosa que nos muestre que hayáis estado haciendo eso, pues se tendrá especialmente en cuenta. Si utilizáis alimentadores que requieren token para el acceso, y eso incluye alguno de los que os puede tocar en la parte obligatoria, únicamente recordad que ese token es el que os garantiza el acceso al servicio en cuestión y por lo tanto no dejéis ese token de forma pública en un repositorio en Internet, en particular en GitLab, por ejemplo, sino que poner ahí un token que sea falso y poner en las notas de la práctica, para probar esta práctica hay que poner un token verdadero en tal sitio. Entonces nosotros ya generaremos uno y lo pondremos ahí. Si es una práctica, si es un alimentador que no es de los que nosotros hemos documentado, pues por favor indicadnos la URL donde se consigue el token para que lo podamos probar. Bien, algunas otras opciones son pues, que atendáis al idioma indicado por el navegador. Django tiene todas unas facilidades o todo un conjunto de facilidades para la internacionalización y la localización que no hemos mostrado en clase prácticamente, pero podéis echarles un vistazo y veréis que son bastante simples de usar y podéis, por ejemplo, pues, utilizándolas, localizar la interfaz de vuestra aplicación, por ejemplo, a dos idiomas, inglés y español, por poner un ejemplo. De forma que responda al idioma que indique el navegador. Bueno, pues eso es una opción también. Las opciones de frontend en general no los vamos a considerar mucho, aunque os proponemos algunas concretas como Bootstrap y quizás algunas otras bibliotecas que ayuden en la parte de maquetación y estilo del navegador, aunque hay en general, perdón, de estilo de vuestra aplicación, aunque en general es mejor que utilicéis CSS, que sí entra en el temario de la asignatura. Bootstrap quizás es muy utilizada y además permite tener un layout simple, entonces sí que podéis utilizarla. De todas formas, si tenéis conocimientos de frontend o de JavaScript y queréis aplicarlos, preguntadnos primero y os diremos si lo vamos a valorar mucho o poco, y también a partir de ahí os podéis hacer una idea. Pero recordad que en general JavaScript, frontend, etcétera, no entran en el temario de la asignatura y por lo tanto en general no se valorarán mucho, pero repito que puede haber excepciones, así que si tenéis ideas, pues comentarlas. Bueno, inclusión de imágenes en los comentarios se refiere a que normalmente los comentarios, tal como vienen en el enunciado, es simplemente poner texto. Puedes, además de ofrecer un formulario para poner texto, ofrecer un formulario para subir una imagen. El formulario puede permitir o bien subir la URL de una imagen, y en ese caso esa imagen se incluirá en el texto, se incluirá en la aplicación sin descargar la imagen, solamente la referencia, pero cuando tú vayas a la página del comentario verás también la imagen. O puedes tener una opción que te permita subir una imagen a tu aplicación, de forma que tú cojas esa imagen, la guardes, y cuando tengas que mostrar la página que lleve la imagen, pues simplemente la muestres. El segundo, obviamente, es un poco más complicado y por lo tanto se valorará más. Y podéis, por supuesto, implementar los dos también si queréis. Bueno, ya he hablado sobre los test. Cualquier mejora a los test básicos también será considerado como una mejora opcional. El apartado 7.6 es nuevo. Bueno, el otro día ya teníais un borrador, pero lo hemos reescrito bastante. Y son las fechas de entrega de la práctica. La fecha de entrega de la práctica definitiva va a ser el domingo 14 de junio. ¿Vale? Por la noche. Pero recomendamos que lo entreguéis el viernes. En realidad tenéis el sábado y el domingo por si queréis hacer alguna mejora a última hora,
pero el viernes vais a tener que entregar el resultado de la prueba teórica. Esa prueba os lo vamos a dar un par de días antes, de forma que tengáis unas 48 horas para rellenarla, para digamos, prepararla y enviárnosla. Y va a ser, como ya hemos anunciado varias veces, sobre vuestra práctica. Por eso es importante que en el momento en que la entregáis, vuestra práctica, si no está ya terminada del todo, pues prácticamente, porque lo que vais a tener que responder va a ser sobre cómo funciona vuestra práctica y cómo está hecha vuestra práctica. Os vamos a poder preguntar cosas relacionadas con la API HTTP de vuestra práctica, con el modelo de datos de vuestra práctica, escenarios que tengan que ver con cómo se comporta la práctica en HTTP cuando ocurren no sé qué cosas. Entonces, para que podáis responder bien a todo eso, pues claro, es conveniente que tengáis la práctica ya terminada. De hecho, como el enunciado de la prueba teórica os lo daremos el miércoles, pues es muy conveniente que el miércoles tengáis la práctica ya prácticamente terminada, de forma que tengáis 2 días para tranquilamente trabajar tanto con la práctica como con la prueba teórica y entregarlo todo el viernes. De todas formas, lo dicho, el viernes tendréis que entregar la prueba teórica, pero si queréis ultimar cualquier detalle de la prueba práctica, bueno, pues la podéis entregar hasta el domingo. Este año queremos hacer entrevistas, si es posible, a todos los que presentéis la práctica o la prueba teórica. Y bueno, no sabemos si nos va a dar tiempo a hacerlo a todos, pero esa es nuestra idea. Así que hemos planificado para el martes publicar a qué gente le vamos a hacer entrevista en el aula virtual. Así que el martes es muy importante que estéis al tanto del aula virtual para ver si os ha tocado hacer entrevista, y cuando os ha tocado, las entrevistas las haremos el miércoles. Probablemente os propondremos una hora. Si tenéis algún problema con esa hora en concreto que os propongamos, pues nos lo decís y tratamos de buscar otra. La idea, en principio, que tenemos con las entrevistas es hacerlas durante el miércoles 17 de junio, pero si nos retrasáramos más, pues utilizaríamos también el día 18 y el día 19, el jueves y el viernes de esa semana. Y la idea es que publiquemos las notas después de haber tenido ya las entrevistas el viernes. El objetivo de las entrevistas no es hacer un examen. Nos vamos a examinar, los exámenes y la práctica final ya están entregadas en ese momento. Lo que vamos a tratar es de asegurarnos de que entendéis lo que habéis entregado, tanto en la prueba teórica como en la prueba práctica. De forma que conocéis vuestra práctica final lo suficiente para podernos explicar cualquier aspecto de ella, y conocéis lo que habéis respondido a la prueba teórica, de nuevo, para poder explicarnos cualquier aspecto de ella. Entonces, os podéis imaginar que la entrevista va a ir en el plan: mira, en tal parte me has respondido tal cosa a esta pregunta, o me has escrito este código, explícame por qué me lo has escrito de esa manera, o por qué lo has contestado así y no así. Cosas de ese estilo es el tipo de cosas que os vamos a preguntar. Pero en el fondo lo que vamos a tratar de asegurarnos es de que conocéis las respuestas y las entendéis en el contexto de la asignatura. Entonces os podemos hacer preguntas un poco más generales también. Os pongo un ejemplo. Imaginad que una de las preguntas de la prueba teórica tiene que ver con cómo es la interfaz REST de vuestra aplicación. Bueno, pues yo te puedo preguntar: oye, en la prueba teórica te preguntaba si este recurso funciona de forma idempotente o no. ¿Me podrías explicar por qué? ¿Y qué quiere decir esto de que funcione de forma idempotente? Obviamente, para poder responder bien esa pregunta, has tenido que saber qué quiere decir idempotente. Entonces, imagínate que tu respuesta ha sido: sí, tal operación es idempotente. Bueno, pues yo te puedo preguntar no solo por qué crees que es idempotente, sino qué es ser idempotente. Pues recordar que la idea es que vamos a tratar de asegurarnos de que tenéis los conocimientos y habilidades necesarios para las prácticas y las pruebas teóricas que nos habéis entregado. En otras palabras, que son cosas que vosotros conocéis. Os recuerdo también que en esta asignatura no nos preocupamos demasiado de cómo habéis conseguido los conocimientos a la hora de evaluarlos. Por supuesto, nosotros nos gustaría que nuestras clases sean útiles, que los apuntes, las transparencias, los vídeos os sean útiles, pero si eventualmente habéis encontrado tal información mirando no sé dónde de internet, hablando con un amigo que sabe de esto, o de cualquier otra manera, pues nos parece muy bien, mientras realmente lo hayáis entendido y el código lo hayáis hecho vosotros y lo habréis entendido, y las respuestas las hayáis hecho vosotros y las hayáis entendido. Así que, por favor, aseguraros de que realmente eso es así, y entonces no tendréis ningún problema en las entrevistas. Y ya digo, no las veis como un examen, porque no lo es, pero sí puede tener una influencia muy grande sobre la nota de la asignatura. También os digo que normalmente la entrevista simplemente reafirma la nota que ya teníamos pensada,
y simplemente pues la ponemos y ya está. Pero en algunos casos concretos sí que puede suponer que un examen que aparentemente estaba muy bien, pero que luego no me sabes explicar nada de lo que has puesto ahí, pues bueno, eso va a tener un impacto y puede ser un impacto muy grande sobre la nota. Tened en cuenta que también este año, siendo toda la evaluación a distancia, pues esta entrevista va a tener una importancia especial. Bueno, como os decía, después de las entrevistas publicaremos las notas, esperamos que eso sea el viernes 19 de junio, y tendréis hasta el lunes para pedirnos revisión y la fecha de la revisión será por tanto el lunes y lo haremos también en una sala de Teams. Bien, para entregar la práctica tendréis que realizar varias cosas. Aquí estoy hablando de la práctica, no del formulario, perdón, no de la prueba de teoría. De la prueba de teoría ya os lo comentaremos más adelante. Para la práctica final tenéis que rellenar por un lado un formulario que pondremos en el sitio de la asignatura en el aula virtual y subir la práctica a un repositorio de GitLab, del GitHub de la escuela que estamos usando, habiendo hecho un fork de este repositorio que veis referenciado en el enunciado. Una cosa importante es que si queréis podéis mantener vuestro repositorio como un repositorio privado. Es fácil de configurar en GitLab. Cuando estéis en vuestro repositorio vais a ajustes, a settings y buscáis una parte que tiene que ver con la visibilidad de vuestro repositorio y lo ponéis a privado. Eso quiere decir que solo vosotros vais a poder ver lo que subáis al repositorio. Recordad que es importante que cuando nosotros lo analicemos más adelante veamos toda vuestra historia de desarrollo. Entonces recordad hacer commits de forma frecuente, etcétera. Obviamente es muy sospechoso una práctica donde no hay más que un commit, que es todo. Recordad que queremos ver no solamente qué habéis hecho, sino cómo lo habéis hecho. Y que gracias a Git podemos remontarnos en la historia de vuestra aplicación a cualquier momento. Entonces queremos ver todo eso y queremos ver cómo habéis estado trabajando en la práctica. Así que recordad cada vez que vayáis haciendo cambios, hacer un commit e irlo subiendo al repositorio. En cualquier caso, como os decía, el repositorio puede ser privado, de forma que solo vosotros veis lo que vais subiendo. Y eso sí, cuando ya haya terminado la fecha de entrega, para que lo podamos corregir, pues lo hacéis público o nos incluís en el equipo de desarrollo para que lo podamos ver. Yo os recomendaría que lo hagáis público, pero bueno, si preferís podéis también incluirnos a Gregorio y a mí en el grupo de desarrolladores que pueden ver el repositorio para que lo podamos corregir. Además, recordad que la práctica tiene que estar también desplegada y tendréis que poner la URL de despliegue. Por cierto, si queréis la podéis desplegar en varios sitios, eso se considerará también como opcional. Recordad que os recomendamos hacerlo en Python Anywhere, pero no es obligatorio hacerlo ahí. Si preferís hacer en otro sitio, adelante. Únicamente comentárnoslo primero, por si le vemos algún problema hacerlo ahí o pensamos que vais a tener una dificultad especial o por algún motivo preferimos que no despleguéis en ese sitio. Pero en general nos va a valer casi cualquier sitio que nos permita acceder de forma pública a vuestra práctica. Bueno, como decía, también tendréis que hacer un par de vídeos con la funcionalidad optativa y con la funcionalidad obligatoria. Y bueno, hay unos cuantos ficheros que tenéis que mirar con un poco de detalle, cómo tenéis que hacer la entrega y demás. Quizás lo más destacable es que tenéis que incluir no solamente los ficheros fuentes, sino también una versión de la base de datos que tenga suficientes datos para que nosotros podamos probar la práctica. Y eso incluirá pues tener unos cuantos alimentadores en la base de datos con un cierto número de ítems. Aquí ponemos unos mínimos, pero procurad que tenga unas cantidades razonables para que podamos probar y sobre todo si tenéis cosas opcionales que requieren tener datos ya en la base de datos, pues aseguraros de que en la medida de lo posible pues tenéis ya esos datos rellenos para que podamos probar esa funcionalidad fácil y rápidamente. Si utilizáis bibliotecas además de Django, bibliotecas Python además de Django, aseguraros de que nos incluís un fichero requirements.txt que tenga el nombre de un paquete por línea, de un paquete Python, de esos que hay que instalar para que funcione vuestra aplicación. Por defecto no hará falta, porque por defecto basta con que tengáis Django y Django ya suponemos que lo tenéis instalado. Recordad, por cierto, que tiene que funcionar con Django 3.0.3 y en caso de dudas tiene que funcionar en el entorno del laboratorio. Recordad que tenéis un vídeo y una sesión que dedicamos a cómo trabajar en el laboratorio. Entonces os recomendamos que probéis vuestra práctica, además de vuestro ordenador, al menos una vez la hayáis probado en el laboratorio para ver que funciona bien.
Normalmente no hay ningún problema. Django es muy estable con respecto a sistemas operativos y lo más probable es que no haya absolutamente ningún problema. Pero si queréis evitar sorpresas, pues probadlo al menos una vez en el laboratorio. Y como os decía, para nosotros poder instalarlo, pues necesitaremos este fichero solo si instaláis cosas además de Django. Si lo único que requiere vuestra aplicación para funcionar es Django, no tenéis que hacer nada con esto. Nada más sobre la entrega. Leedla con tranquilidad y es lo mismo que ya os expliqué el otro día. Y luego en los apartados 7.7 y 7.8 hemos incluido algunas notas y comentarios y algunas preguntas y respuestas que puede que vayamos ampliando durante los próximos días. Si nos hacéis notar problemas que hay que aclarar, lo incluiremos en notas y comentarios. Si hay alguna cosa ahí específica que no hemos detallado lo suficiente y que después de hablar con vosotros o gracias a vuestras preguntas y comentarios nos damos cuenta, pues lo añadiremos ahí. Y en el apartado 7.8 pondremos fundamentalmente las preguntas más comunes, si es que van apareciendo preguntas. Ya hay algunas, las ojeáis y en principio, pues, bueno, antes de preguntarnos echar un vistazo ahí, pero bueno, tampoco pasa nada. Si nos preguntáis algo que ya esté ahí, os vamos a responder igualmente. Simplemente os ahorrará tiempo porque a lo mejor tenéis ya la respuesta puesta. Entonces, estas dos secciones sí que van a ir cambiando durante las próximas semanas si vamos viendo que merece la pena ir ampliando la información en ellas. Y creo que por aquí no hay nada en particular que no haya comentado ya. Así que, si no estoy equivocado, esto es todo con respecto a la presentación de los aspectos nuevos de la asignatura, que como veis, pues tampoco son tantos.